Amén. Amén. Bendito Padre, santo y poderoso. ¿Quedó o no quedó? ¿Quedó? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración entonces para encomendarnos en las manos del Señor, mientras podemos ir buscando el Isaías 59, que es donde habíamos quedado el culto pasado, ¿sí? Bendito Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, te rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tengas tu misericordia de nosotros, Padre Santo y poderoso, que seas tú ministrando sobre nuestras vidas, dándonos entendimiento y discernimiento, Padre, mi Señor, humildad y sumisión, destapando nuestros oídos, Señor, destapa nuestros oídos, nuestro entendimiento, y ayúdanos a disponer nuestra mente y nuestro corazón para adorarte y alabarte, Señor. Padre Santo, pon en nosotros, mi Señor, el temor de ti, el amor, la reverencia, Padre, que realmente, Padre Santo bendito, cuando venimos a tu casa de adoración, sepamos que venimos a cultuarte y adorarte, Padre, y que desde que cruzamos esa puerta estamos cultuándote, Señor, que todo lo que hacemos o no hacemos, Señor, cuenta, Padre, y ha de ser para ti, Señor, porque a cultuarte a ti venimos, Padre. Por eso ministra, Señor, ministra también sobre aquellos que escuchan luego, Santo Dios, en el nombre de Jesús, mi Señor, en YouTube, en Facebook, por audio, de WhatsApp, Padre, ministra, Señor, ministra tu palabra, Padre, para salvación, para vida eterna. Rescátanos, mi Señor, y ten misericordia de nosotros mismos, Padre. Toma el control de todas las cosas, Señor. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio y todo lo que quiera levantarse contra este culto, Padre, y contra el recibir tu preciosa palabra, Padre. Aún atamos y amarramos todo espíritu burlador, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Queda todo atado y amarrado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y seas tú obrando y ministrando, Padre, sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El culto pasado habíamos quedado ahí, ¿verdad? En Isaías 59, que es lo que dice de subtítulo, es confesión del pecado de Israel, ¿verdad? Este es Isaías confesando el pecado de su pueblo, ¿verdad? Pero debemos realmente trasladarlo a nuestra vida, ¿verdad? Y hablábamos sobre todas las cosas de la palabra, que por eso llegamos aquí, ¿verdad? La palabra que nosotros pronunciamos y la palabra del Señor, ¿sí? Sabemos y hemos visto en cultos pasados que nos hablaba de lo que era la armadura, ¿verdad? Que la palabra, ¿sí?, era la espada, y una espada de doble filo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un arma de doble filo, cuando dicen de una persona arma de doble filo, sí, es que no se sabe qué se puede esperar. Es un arma de doble filo, tanto va para un lado como para el otro, ¿verdad? Bueno, una espada de doble filo corta, como dice la palabra en Hebreos 4:12, ¿verdad? Que es más cortante que toda espada de doble filo, la palabra, ¿sí? Que sirve para defendernos y también sirve para limpiarnos, para cambiarnos, ¿sí?, para hacer la obra en nuestra vida, ¿sí? Pero también tenemos que entender que también la palabra que nosotros hablamos tiene peso en nuestra vida, y eso es lo que vamos a ver. Realmente aquí lo leímos todo, el culto pasado, ¿verdad? Acá Isaías 59, y veíamos que el Señor condenaba muchas de las cosas que decía el pueblo, que pronunciaba con su boca, ¿verdad? Vamos a mirar esto aquí en el Viejo Testamento, lo vamos a analizar, y vamos a ir al Nuevo Testamento, a ver qué nos dice nuestro Señor. No, vamos a leer acá. Después vamos a ir al Nuevo Testamento para ver qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que aquí dice, confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿sí? No se cortó su mano para salvar, ni ha dejado de escuchar. Vamos a ver qué es lo que pasó entonces con el pueblo. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, el pueblo estaba en pecado, inicuo, estaba malvado. Entonces eso hace una división entre la persona y Dios. Es lo mismo para nosotros hoy. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Sabemos que si hay pecado en nuestra vida, ¿sí?, la muerte espiritual es una separación de Dios. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucedió con Adán y Eva? El Señor les dijo, si comieran de esto que les dije que no comieran, morirán. Vino el diablo, la serpiente, y les dijo, no están así, no morirán, sino que sabrán el bien, el mal.
La muerte a la que se refería Dios, el Dios Todopoderoso, era una muerte espiritual, porque ellos al haber desobedecido a Dios, habían pecado contra Dios y estaban separados de Dios. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, nos separa de Dios. Y como dice ahí, dice, y vuestros pecados, dice al final del 2, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros tenemos pecado, el Señor da vuelta la cara, ¿sí? Y no puede escucharnos, por más que quiera. Recordemos que hemos también aprendido que nuestro Dios no puede negarse a sí mismo y Él es santo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos pecado consciente y deliberado, Él no nos escucha. Tenemos primero que arrepentirnos y limpiarnos, ¿verdad? Recordemos que aun cuando nuestro Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados, el Padre tuvo que retirar su mirada de Él. Y nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz cargando nuestros pecados dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Porque cargaba todos nuestros pecados. Y Dios es santo, ¿verdad? No puede negarse a sí mismo y no acepta el pecado, no acepta cohecho de nadie, ¿verdad? Entonces el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Entonces si sabemos que estamos en pecado, que estamos faltándole al Señor, no estamos con Dios ni Dios está con nosotros, ¿sí? Tenemos que limpiarnos, ¿sí? Dice en el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, ¿sí? O sea, pecaban con las manos, con los pies, con los labios, con todo, pecaban porque había maldad en ellos, ¿sí? Si su hijo se cae en una canaleta podrida, llena de barro, apesta, ¿no? Salen, digo porque a mí me pasó con un hermanito mío cuando era chico, se cayó la canaleta y salen horribles, apestosos de ese barro. Y lo van a bañar, ¿no? Bueno, así es como nosotros estamos cuando tenemos pecado para el Señor, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros nos limpiemos para tener esa relación. No podemos pensar que nosotros tenemos una relación con Dios, que Dios nos guía, que nos da entendimiento, que nos da discernimiento. Si estamos en pecado, ¿qué conocemos, verdad? Si tenemos algún pecado que todavía no lo entendemos o no lo sabemos, bueno, ya el Señor tratará con nosotros. Ahora, si hay algo que nosotros sabemos que es pecado que está en nuestra vida, eso nos aparta de Dios y no podemos estar pensando que es de otra manera porque lo dice la palabra, ¿verdad? Dice en el 4, no hay quien clame por justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad, ¿verdad? El pueblo estaba en pecado y hablaba vanidades, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar qué sale de nuestra boca. No en vano el Señor Jesús dijo que de una misma fuente no puede salir agua dulce o agua salada, ¿no? Si yo abro la canilla, o sale agua dulce o sale agua salada. Ahora parece que en Montevideo sale agua salada, ¿no? Bueno, pero no puede salir agua dulce y salada porque el agua se mezcla. Es una cosa o es la otra, ¿verdad? De una fuente tampoco puede salir o agua dulce o agua salada, ¿verdad? De nuestra boca, si alabamos al Señor, no pueden salir cosas vanas, no pueden salir ni insultos ni disparates, pero tampoco hablar vanidad de vanidades. Andar embobadas, hablando cosas ociosas que no tienen ninguna edificación para nuestras vidas. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento como lo habla específicamente. Amén. Dice en el 5, incuban huevos de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, ¿sí? Muchas veces nosotros nos ha pasado, cuando no andamos muy bien delante del Señor, que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero sabemos qué es lo que estamos haciendo, tenemos la respuesta. Y después decimos, el Señor no me habla. El Señor no nos va a estar diciendo algo que sabemos, ¿verdad? El Señor nos va a estar diciendo, pero tú estás haciendo esto. Si ya lo sabemos, ¿para qué nos va a decir, verdad? Y nosotros todavía nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí?
¿sí? O hay, por ejemplo, como me pasó el día de ayer, ¿no? Una persona que no se congrega, hace años que no se congrega, tiene la costumbre de pedir que vayan a orar por ella a las casas y que le lleven la palabra, ¿no? Y no se congrega. Tiene su vida en pecado, que conoce lo que hace, sabe, es consciente porque se le ha explicado, ¿verdad? Sigue en la misma y quiere que se le vaya a predicar la palabra, que el Señor la bendiga, que la sane. Totalmente contra lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, si sabemos, no nos podemos estar quejando de lo que nos toca, más bien cambiemos nuestra vida, ¿no? Santifiquémonos para el Señor, ¿sí? Así que dice ahí, sus pies corren al mal, dice en el 7, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Dice, no conocieron camino de paz, ¿sí? Recordemos la paz que Cristo nos da, ¿sí? Esa paz tiene que estar dentro de nosotros si nosotros estamos en santidad y buscando el Señor, a pesar de los problemas, ¿verdad? O sea, todos tenemos nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras luchas. Ahora, si nosotros estamos, digamos, nuestra vida en regla delante del Señor, tiene que haber paz en nuestro corazón. Si la paz de nuestro corazón se apartó, bueno, tenemos que observar qué es lo que pasó, ¿verdad? En alguna manera algo fallamos. Puede ser que simplemente nos hayamos cargado y eso es abrirle la puerta al diablo, que nos hayamos puesto nerviosos, pero cada uno tiene que escudriñar su vida, ¿sí? No nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros sabemos, ¿verdad? Así que dice ahí en el 8, dice, no conocieron camino de paz, dice, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. ¿Sí? O sea que no estamos caminando, como dice, o sea, lo que dice ahí es que estas personas, y nos habla a nosotros, o sea que tenemos que observar, cada uno sabe si sí o si no, no estamos caminando rectamente en el camino del Señor. Y cualquiera que nos siguiera a nosotros caerá. Por eso el Señor dice, ciego, guías de ciego, ¿no? Si un ciego va con su bastoncito tanteando y ni siquiera sabe dónde hay un pozo, se va a caer. Y si otro ciego lo sigue, va a caer en el mismo pozo, porque no ve al ciego que va adelante, ni ve el pozo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir por el camino recto para cuidar nuestra salvación y para que los ojos que nosotros nos miran vayan por buen camino, ¿verdad? Reciban el testimonio que tienen que recibir. Dice en el 9... Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Cuando la salvación se aleja de nosotros, estamos en un serio problema. La salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y comienza aquí en el 9, ¿sí? Diciendo, se alejó de nosotros la justicia. ¿Quién nos justifica? Es también nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo veíamos en la armadura, la coraza de justicia es nuestro arrepentimiento y que el Señor nos perdone y nos justifique. Esa es nuestra coraza, ¿verdad? Llegamos a este punto luego de estar estudiando lo que es la armadura de Dios. Entonces vaya que sí es muy necesario entender y estar en santidad, ¿verdad? Y sobre todas las cosas buscar el arrepentimiento, ¿sí? Vamos a empezar del 9 ahí. Dice, por esto, o sea, por todo lo que leímos antes, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Sí? Esperamos que el Señor, por ejemplo, nos dé el entendimiento de la palabra. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? ¿Para qué queremos entender la palabra, no? Porque, por ejemplo, hay personas que han abierto un ministerio, se han levantado como pastores, teniendo cierto entendimiento de la palabra, cierto discernimiento, pero eso no es de Dios, porque Dios es el que levanta, Dios es el que baja, Dios es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué queremos el entendimiento de la palabra? Es realmente para conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La misma palabra nos dice, no contendáis por la palabra. O sea, no tenemos que ponernos a pelear por la palabra ni a discutir, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo les digo, no, esto quiere decir esto, y tú me dices, no, quiere decir lo otro, y yo pienso que...
No es yo pienso, no es lo que yo digo o fulano dice, es lo que Dios nos enseña. Y no se discute. Pero a ver, ¿cómo nos va a enseñar Dios si nosotros no estamos en santidad? No nos habla el Señor. Por eso tenemos que tener sumo cuidado de cómo está nuestra vida y de quién nos habla, de quién nos da el entendimiento, ¿sí? Fijémonos lo que dice, o sea, se nos va toda luz cuando estamos en pecado. En el 10 dice, palpamos la pared como ciego y andamos a tientas como sin ojos. ¿Quién es la puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy la puerta. ¿Sí? Y dice que si estamos en pecado andamos tanteando la pared y no encontramos la puerta. No encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo principal para tener el entendimiento de la palabra, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, es el arrepentimiento, es entender que somos malos de corazón, es reconocer nuestros pecados, nuestros errores, pedirle a Él que nos muestre todos los días nuestras fallas, nuestros errores, que nos guíe al arrepentimiento, a todos, porque podrán haber personas que se santificaron de lo que hacían antes, pero todos los días fallamos. Entonces eso es un trabajo continuo. Ahora, si nosotros tenemos la soberbia de considerar que estamos santos, o que no tenemos mucho pecado, o que Dios nos guía igual, veíamos el culto pasado que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces es de sabio considerarse nada delante del Señor, nada. Y que Él nos enseñe, ¿no? Capacítanos, Señor, enséñame, muéstrame todo lo que yo soy. Porque cuando nosotros decimos, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra, ¿no? Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y nosotros queremos imaginarnos que Él nos va a mostrar cómo es el cielo, que nos va a mostrar el infierno, que nos va a dar revelaciones. Pero hay algo que no conocemos. ¿Qué hay adentro de nuestro corazón? Solo Dios ve adentro del corazón. Entonces, ¿qué es más importante que el Señor nos muestre que lo que hay acá? Porque un ejemplo bien sencillo, podemos pensar que hemos perdonado, pero solo Él sabe si hemos perdonado. Y si llega el día que viene nuestro Señor Jesucristo y no hemos perdonado, nos quedamos. Entonces es muy necesario que sepamos si perdonamos, que tengamos esa relación con el Señor, y pongo el perdón como un ejemplo, ¿verdad? Que nos creemos que hemos superado o que hemos arrepentido de esto, de aquello. Él sabe lo que hay acá, ¿verdad? Entonces clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y lo primero que nosotros tenemos que conocer es quién somos, qué ve el Señor en nosotros, qué hay acá, qué guardé yo desde niño o de esto o de aquello. ¿Qué es lo que hay acá? Porque lo que tiene que estar limpio, lo que el Señor quiere es el corazón. Y solo Él ve acá adentro, ¿verdad? Nosotros podemos haber hecho una vida y tener los años que tenemos cada uno. Ahora, ¿qué pasó cuando éramos niños? ¿Ya sanamos de eso? ¿Él nos sanó? ¿Se lo entregamos? Muchas veces queremos avanzar y avanzamos un poquito y nos estancamos, y avanzamos un poquito y nos estancamos. Hablábamos el culto pasado de las fortalezas. ¿Sí? Y alguna cosa que nos pasó cuando niños y no hemos sido sanados por el Señor de eso es una fortaleza del diablo, ¿sí? Que nos agarra y nos tiene agarrados. Tenemos que ser libres de todo. Él nos hace nueva criatura y una nueva criatura no tiene traumas, no tiene rencores, no tiene cosas. Tenemos que ser sanados, no se nos va la memoria. El Señor transforma todo lo que hemos vivido para que nosotros podamos volcarlo hacia los demás, ayudar a los demás, dar testimonio de lo que hemos vivido y cómo el Señor nos ha sanado. Pero si Él no nos ha sanado, no somos libres y no es Él el que habla por nosotros. Necesitamos en humildad irnos al Señor y realmente, en serio, entregarle todas las cosas y pedirle, sáname, Señor, sáname, ayúdame a perdonar. Si yo no perdono ni libero mi corazón, me estanco y el diablo no me deja seguir. Entonces, si yo realmente quiero derrotar al diablo en mi vida, tengo que ser muy valiente, ¿no? Dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, muy valiente. ¿Por qué? Porque esas cosas que nosotros guardamos y no las queremos mirar, no las queremos ver porque duelen, porque están ahí, hay que tener valor para dárselas al Señor. Pero cuando logramos dársela, Él pone su mano ahí, ¿sí?
Recordemos que cantamos esa alabanza, que hermosas las manos del Señor Jesús, ¿no? Y las manos están cuando nosotros realmente nos vamos con sinceridad al Señor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podamos abrirle realmente el corazón, que es donde el Señor golpea, dice, yo estoy a la puerta y golpeo, si me abres, ¿no? Yo entro. Ahora, si el Señor golpea y yo le abro una ranurita así, le cuento algunas cosas y las otras no se las cuento, no se las entrego, el Señor no entra, ¿no? Tenemos que abrir el corazón y contarle todas las cosas. Quizás pensamos, no, porque yo ya lo conversé con fulano, con mengano, o fui al psicólogo, o fui al psiquiatra, y al Señor, el único que nos sana y nos libera. Y aún esas cosas que no le hemos contado a nadie, es a Él a quien se las tenemos que contar, porque Él las sabe, pero recordemos que está esperando. Él es un caballero, Él golpea a la puerta y espera. Entonces, ¿usted quiere saber qué le está trancando? ¿Usted quiere saber qué es lo que le impide de tener el entendimiento? Vaya a hablar con el Señor y pregúntele. Pídale que lo cambie. Es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra sabiduría, ¿sí? La sabiduría es, recuerden, el temor al Señor. Y el temor es eso, esa reverencia, saber que Él es el único que nos puede sanar, que nos puede liberar, ¿sí? Antes nos habían enseñado que veníamos en esos ministerios por donde anduvimos ahí, que nos ponían las manos y nos reprendían las maldiciones hereditarias, y nos reprendían esto y nos echaban fuera para acá, para allá. Pero nosotros seguíamos igual, o peor todavía, ¿verdad? Porque no es así. El Señor libera, pero cuando nosotros abrimos el corazón, nosotros tenemos que buscar esa libertad y querer ser libres. Y es el trato del Señor con cada uno, ¿verdad? Entonces, por eso es tan necesario esa relación de cada uno con el Señor, porque hay cosas que a nadie se las vamos a contar. ¿Sí? Podemos tener un amigo del alma, como decimos, pero el único amigo es Cristo. Podemos tener una madre muy comprensiva, pero no nos puede sanar. Podemos ir al psicólogo y nos va a escuchar y nos va a mirar mientras lloramos, pero no nos va a curar. Nos van a dar una pastillita para que dormamos, pero las cosas están ahí, ¿sí? Mientras están ahí, esa es la fortaleza del diablo que nosotros tenemos que entregarle a Cristo, ¿sí? Recuerde que cuando el hombre fuerte guarda su palacio, y ese es el diablo, está todo tranquilo, ¿verdad? Es como que aquella cosa que nosotros no queremos recordar está bajo la alfombra, tapadita, guardadita, todo tranquilito, no pasa nada, seguí al Señor. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que nos tiene agarrados. El diablo sabe que tiene una fortaleza. Si yo, por ejemplo, y pongo el perdón porque mucho es lo que más nos cuesta, si yo, por ejemplo, no he perdonado y me pienso que sí, el diablo me va a dejar tranquila porque sabe que yo con Cristo no me voy. Él sabe si yo perdoné o no perdoné también, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser más sabios que el diablo. Recordemos que éramos del diablo, que él también sabe todo lo que hemos pasado, que muchas de las cosas que hemos pasado las provocó él, ¿sí? Él sabe, aparte hemos llorado, hemos hablado, hemos dicho lo que nos duele, las cosas, y él escucha, ¿sí? Entonces él nos tiene agarrado. Está en nosotros buscar esa libertad a la cual el Señor nos llama, a ser libres realmente de todas las fortalezas, las ataduras, de todas las cosas, ¿sí? Seguimos aquí. Estábamos hablando de la oscuridad, dice en el 10, dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no hay. Salvación y se alejó de nosotros. ¿Sí? Dice en el 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, ¿verdad? O sea que nadie es ignorante de sus pecados, ni de sus rebeliones, ni de nada. Pero también tenemos que acordarnos que si nosotros le fallamos al Señor, ¿sí? Hay alguien que inmediatamente va a acusarnos y ahí nos acusa con la verdad. Si yo digo una mentira, pero no tardan 2 segundos que el diablo está acusándome delante del Señor de la mentira que yo dije. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos de todo lo que hacemos, ¿sí? Recordemos Job, ¿sí? El diablo fue y provocó a Dios y le decía, pero él te honra
¿sí? Solamente iba y le decía, pero mira, él, porque todo lo que tú le das, y Dios le fue sacando, y Dios fue justo. Y Job, perdón, fue justo, fue hallado justo, ¿verdad? Pero el diablo iba a acusarle. ¿Y quién es el acusador? Lo dice la palabra de nuestros hermanos, el diablo, ¿sí? Entonces el diablo nos acusa delante de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Dice en el 13, el prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Sí? Mucho cuidado con lo que hablamos. Si no estamos seguros de lo que es, no hablemos. No hablemos cosas de otras personas pensando o sacando conjeturas de lo que pasó, de lo que hicieron o dejaron de hacer, si no tenemos la certeza. Porque delante del Señor, sean lo que sean las demás personas, si son malas, si son buenas, al Señor no le importa lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, si no sabemos, no digamos, ¿sí? Y fijémonos cómo hablamos. Yo puedo decir, a mí me parece tal cosa, pero también puedo decir, no, pasó tal cosa. Son diferentes las palabras, tenemos que ver cómo hablamos. Si yo tengo certeza de algo, bueno, podría hablarlo, si es de edificación, porque si no es de edificación, a veces no vale ni la pena hablarlo, ¿verdad? Y si no tengo certeza, más vale no abrir mi boca, porque delante del Señor es contado como mentira, como todo esto que dice acá, dice, el prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, ¿sí? Nuestras palabras muchas veces cuando hablamos cosas que no sabemos si son, ¿sí? Pueden llegar a convertirse en realidad. Y pueden llegar a ser una maldición. Y qué cosa terrible que de nuestra boca esté saliendo una maldición para otra persona, ¿sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Dice en el 14, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y le vio el Señor y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Está hablando de aquel que se apartó del mal, ¿sí? Ahora tengamos cuidado, porque muchas veces también con nuestra palabra podemos poner prisiones a los que se han apartado del mal, ¿sí? Quizás hay algún hermano, alguna hermana, alguien que está peleando consigo mismo para poder apartarse de sus cosas, apartarse de su pecado, está trabajando y luchando con el Señor para santificarse, ¿verdad? Y nosotros hablamos, no, porque esto, porque aquello, estamos verbalmente aprisionando a nuestro hermano, ¿sí? Con nuestras palabras, porque quien las toma, ese es el diablo, amén. Dice, y vio, dice en el 16, que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, y este es nuestro Señor Jesucristo, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y este pago no es para otros que para aquellos que están en pecado. No es para otros que para aquellos que aún siendo hijos de Dios hablan lo que no tienen que hablar, ¿sí? Que no se fijan en lo que hablan, que no tienen ni idea lo que las palabras que salen de la boca pueden generar a los demás, ¿sí? Cuando el Señor nos dice que no aborrezcamos a nuestros hermanos, ¿sí? Y que muchas veces matamos a nuestros hermanos, los matamos con nuestra boca, hablando cosas que no son y poniendo en prisión a personas que están buscando de Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque la palabra que nosotros hablamos ociosamente, el diablo la toma y muchas veces la hace realidad. Si yo, por ejemplo, estuviera hablando de alguien y digo, no tiene perdón de Dios, nunca se va a arrepentir, nunca va a cambiar, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy maldiciendo a la persona. ¿Sí? Estoy maldiciendo, porque solo Dios sabe cómo va a ser la obra, cuándo va a llegar el momento, solo Dios lo sabe, es más, las almas son de Dios,
¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra que hablamos ociosamente se convierte en un arma para el diablo, contra las personas y contra nosotros mismos. Amén. Dice en el 19, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Amén. El hecho de que nosotros, esto lo quiero explicar, vengamos y busquemos de Dios no salva a nuestros hijos. No. Nosotros podemos enseñarles lo que aprendemos, podemos hablarles de Dios, orar por ellos, pero la salvación es personal, ¿sí? Así lo dispuso el Señor. Para que nuestros hijos sean salvos, ellos tienen que venir a Dios y ellos tienen que arrepentirse. Si llegado el momento de la muerte de nuestros hijos, ellos no han buscado de Dios o no se arrepienten de sus pecados, solo Dios sabe si tendrán acceso a la salvación, pero a la luz de la palabra no es lo que dice, ¿verdad? La salvación es personal. Por eso nosotros tenemos que cuidar tanto nuestro testimonio y hablarle a nuestros seres queridos y a toda criatura para que puedan tener la oportunidad de venir a Cristo. Amén. Ahora vamos a irnos a lo que dice Romanos 10, que es la última, Beatriz. Esa misma. Romanos 10. Bendito es el Señor. Romanos 10, ¿cuánto? 10, y vamos a arrancar del 8. Gloria a Dios. A ver. Que nos habla también de la palabra. No, Estrella, más para el final, bastante más para el final. Sí, está en el Nuevo Testamento, enseguida de Hechos. Gloria a Dios. Eso mismo. Gloria a Dios. Romanos 10:8. Precioso el Señor. ¿En qué libro estás? Gloria a Dios. No, precioso el Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Romanos 10:8. Amén. Habíamos estado conversando un poco de estos versículos también. Ahí en el 10:8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Después vamos a seguir leyendo, ¿verdad? O sea, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, dice en el 8, ¿verdad? O sea, dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Por algo en Isaías 59 condenaba el hablar vanidades. Si yo estoy hablando vanidades, ¿qué hay en mi corazón? Vanidades, boberas. Vanidades son cosas sin sentido. Cosas que no, por ejemplo, Que no tienen importancia. exacto, la moda, no son relevantes. La moda, un auto de este modelo, la marca de aquello, lo que hizo fulano. Sí, todo así, sin mayor significado, ¿verdad? Así que dice, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto tenemos que entenderlo. No es decir, yo creo que Dios levantó a Jesús de los muertos y hablo de Jesús y soy salvo. No. Dice que si confesares con tu boca, o sea que todo lo que hablemos con nuestra boca dé testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sí? De que creemos realmente en la obra de Cristo, ¿sí? Aún puedo estar hablando de cosas del trabajo, pero sin salirme de los carriles normales, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Hugo puede estar hablando de temas de la construcción, del Portland, de las varillas, hacer bromas aún, ¿sí? Pero sanas,
que reflejan que Cristo está en él, ¿sí? Confesar con nuestra boca, con nuestros hechos, con nuestra vida completamente que Cristo está en nosotros. Ahora si por ejemplo, y perdón, te tomo de ejemplo, el hermano Hugo estuviera y cuando está con sus compañeros se sale de colorcito de las bromas, como dicen, ¿no? Se ponen un poquito... Y ahí ya está participando de cosas de que son vanidades, ¿no? Bueno, exactamente lo mismo para todos nosotros, ¿no? O sea, confesar con nuestra boca es eso. Si yo, por ejemplo, me enojo, el Señor dice que nos podemos enojar, pero no pecar, ¿verdad? Me enojo y de mi boca empiezan a salir cosas terribles, ¿sí? Y estoy confesando que Cristo es mi Señor. No, estoy sacando todo lo que hay acá adentro, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención ahí. Y dice, y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es creer que Dios levantó de los muertos a Jesús? Esperar confiados la salvación. Tener el yelmo bien puesto, ¿sí? Y esperar por la salvación. Lo que nos importa y lo que buscamos es la salvación que Dios nos ofrece, que nos levante de los muertos, que podamos estar un día en su presencia. Eso es creer realmente que Dios levantó a Jesús de los muertos. Dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Si creemos de corazón, vamos a ir a arrepentimiento de todas aquellas cosas que son infructuosas para el Señor, vamos a ser justificados, ¿verdad? Por eso con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, lo que decíamos. Nuestra boca, nuestro testimonio, nuestro diario vivir, los frutos que habla la palabra, que tenemos que mostrar a los demás, ¿sí? Pero reales, no fingidos, es eso, ¿sí? Hablar con nuestra boca y manifestar todo que somos hijos de Dios. Y no estar diciendo, yo soy hijo de Dios, porque yo conozco muchas personas que dicen que son hijos de Dios y vemos que con sus actos lo niegan rotundamente, porque ni siquiera se congregan, ¿verdad? Y no así como todos dicen, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Somos creación, Él nos creó, pero hijo de Dios es aquel que es obediente, que se congrega y que busca y que quiere la salvación. Amén. Dice en el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea que cuando nosotros comenzamos a vivir a Cristo, a vivir la palabra del Señor, por más que los otros se burlen, como nosotros creemos en Él, no nos importa, no nos da vergüenza que se burlen de nosotros. Nos da lástima de ellos porque se pierden la salvación. Nos da lástima de ellos porque no quieren abrir el corazón a Cristo, ¿verdad? Pero no somos avergonzados. Dice en el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es otra cosa, invocar, dice, porque todos dicen, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor. ¿Quién puede invocar el nombre del Señor? Alguien que está en santidad y está buscando al Señor. No puede ser que una persona de allá afuera diga, yo invoco el nombre del Señor y voy a ser salvo. No puede invocar el nombre del Señor si su Señor es el diablo. Si es hijo del diablo, si es hijo del padre de mentiras, no puede invocar. Entonces, o sea, tenemos que entender, invocar al Señor solamente lo invocamos a aquellos que realmente estamos buscando. Y si realmente estamos buscando, también tenemos que entender que nosotros le pedimos y si es su voluntad, Él hace. Cada uno sabe cómo está delante del Señor, cada uno sabe si hay pecado consciente, qué es lo que está haciendo, cómo es la relación con el Señor, cuánto se está esmerando. Cada uno sabe. Entonces aquel que le invoca es salvo, o sea, tiene respuesta, no es avergonzado. Esa es la certeza que nosotros tenemos que tener cuando aprendemos a mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Dice en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? ¿Cómo, dice en el 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y ahí lo tenemos, ¿no? Si no han creído en Dios, como para escudriñar la Escritura, para conocer a Cristo, para saber todo lo que Cristo hizo por nosotros, ¿cómo lo invocarán? ¿No? Bueno, nosotros precisamente por eso y para eso es que tenemos que querer conocer la palabra del Señor. Para conocerlo a Él,
y para poder invocarlo, para poder hablar con Él, ¿verdad? Para conocer profundamente qué es lo que Él quiere de nosotros y qué es lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Porque podemos decir, Cristo murió por nosotros en la cruz para pagar precio de sangre por nuestros pecados. Sí, perfecto. Lo sabemos, muchas veces no lo usamos, no nos arrepentimos, ¿sí? Pero Él hizo muchísimas cosas más. Él nos dio una victoria enorme y tenemos que llegar a conocerla a fondo, ¿sí? Él nos libera de todas las cosas, como hablábamos hace un ratito de la libertad. Tenemos que conocer a nuestro Señor realmente. Y ese es el único motivo por el cual tenemos que tratar de entender la palabra. Por eso el Señor dice que la profecía, o sea, la palabra, no hay ninguna de interpretación privada, porque Él quiere que todos le conozcan. Dice, aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, si yo quiero conocerlo a Él, Él se va a dar a conocer a mí, ¿sí? Ahora, si yo quiero, como poníamos un ejemplo, no, aprender la palabra para contender o para decir yo sé, entendí, yo puedo, no lo estoy tratando de conocer a Él, amén, porque Él dice que cuando más vamos acercándonos a Dios, más humilde, ¿no? Dice que el mayor sea como el que menor, el menor, que el más alto sea el que sirve, el que lava los pies, el que atiende. Eso tiene que ser. A medida que vamos avanzando, más humildad tenemos que tener porque estamos a servicio de los otros, ¿sí? Y no a servicio de esclavitud, sino a servicio en base a la palabra, en base a lo que el Señor nos manda a hacer. Amén. Amén. Así que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel, en el 14, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Verdad? Esto también tenemos que prestar atención. Nos tiene que mandar el Señor. El Señor nos va a usar como Él quiere y no como nosotros queremos. Yo puedo querer que el Señor me use, yo qué sé, sanando enfermos o haciendo esto o aquello. Y el Señor quiere que yo lave el baño o que yo sea evangelista. El Señor nos va a usar como Él quiere. Él nos va a enviar, Él nos va a capacitar, Él nos va a usar como Él quiere, ¿sí? Hay cosas que nosotros no le pedimos al Señor y no es lo que queremos, pero Él hace como quiere, ¿verdad? El otro día hablábamos con un hermano, el Señor estábamos viendo su mano y le digo, está bueno que entiendas que el Señor quiere que le sirva a buenas, por las buenas o por las malas, ¿no? Porque el Señor hace como Él quiere, Él es Dios todopoderoso, ¿verdad? Bueno, el hermano me decía, va a ser por las buenas. Bueno, gloria a Dios que sea por las buenas, porque así tenemos que amarlo al Señor y querer servirle en lo que Él quiera, ¿verdad? Dice en el 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vemos lo importante de la obediencia al Evangelio, a la buena nueva, al Nuevo Testamento, a la palabra del Señor. Y dice en el 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahí nos vamos a quedar, ¿sí? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tengo que disponerme a escuchar y a entender. El Señor Jesucristo dijo, oír y entender, ¿no? No puede entrar por acá y salir por acá. No tengo que entender, oír y entender y poner por obra, ¿verdad? Cuando yo escucho y atiendo atentamente y entiendo, lo tengo que poner por obra. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién nos destapa los oídos? Es la palabra. Recordemos que dice, es viva y eficaz. Ella es la que hace la obra en nuestras vidas, ¿verdad? Y la palabra de Dios es lo que nos alimenta la fe. Nos aumenta la fe. Entonces, si estamos bajos en la fe, busquemos la palabra, porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Él nos levanta la fe, Él nos guía, nos da entendimiento, ¿verdad? Muchas veces dejamos a un lado la palabra y nos vamos cayendo porque nos congregamos, oramos igual, pero vamos dejando, leemos la palabra a la ligera porque hay que leerla y no es así. No estamos tratando de conocer a nuestro Señor. Más vale leer poquito y centrarnos en lo que leímos y pedirle, Señor, yo quiero entender, ¿sí? Y pedirle que nos dé el entendimiento, que leer mucho y no entender nada. Porque ahí la palabra no es viva y eficaz, ¿no? Es como que agarre el prospecto de un remedio, lo leo todo, pero no lo tomo, no me sirve.
no me sirve, ¿verdad? Tengo que poner por obra. Si no entiendo, no pongo por obra. Tengo que entender, pedirle al Señor. Amén. Ahora nos vamos a ir ya para ir cerrando a Mateo. Precioso el Señor, que es más o menos ahí por el del medio, el que queda, en la mitad de la Biblia más o menos. Mateo 12. Precioso el Señor. Gloria a Dios. 12, 22. 12 grande, 22 pequeño. Capítulo 12, versículo 22. Dice de subtítulo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Vamos a detenernos ahí. Unos cultos antes estábamos viendo, ¿verdad?, que personas que no están en santidad, recién lo decíamos, no puede invocar el nombre del Señor, no puede echar fuera un demonio, una persona que no tiene los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque acá el Señor dice que un reino dividido contra sí mismo está poniéndonos más demonios o haciendo que los demonios que tenemos se aplaquen un poquito y después sigan molestando, que es lo que nos pasaba, ¿verdad? La cosa se tranquilizaba un poquito y después volvía a ser y a veces peor, ¿sí? Entonces eso es lo que dice ahí nuestro Señor. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Vemos personas que lamentablemente dicen, el Espíritu Santo me reveló, y se embriagan y no se congregan. El Espíritu Santo, si solo analizamos lo que está diciendo, Espíritu Santo, ¿será que está o habla o guía a alguien que está sordo a las palabras de Dios? No, eso es una garantía para nosotros. O sea, lo tenemos que usar para nosotros. Sepamos que si nosotros caemos en pecado, ¿sí?, no es Dios el que nos está hablando y nos está guiando. Yo tengo que arrepentirme y volverme a la palabra del Señor, ¿sí? No digo que el Espíritu Santo no hable y no guíe. Él habla y guía, pero a los que están en santidad, el Espíritu es santo, ¿sí? Nos ponían muchas veces de ejemplo Judas Iscariote, porque Judas se murió, se fue al infierno, pero era usado por el Señor. Espíritu Santo está en el que está en santidad. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu me habló, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu esto, el Espíritu aquello. Si no tenemos la certeza, cuidado cómo hablamos y cuidado lo que decimos, ¿sí? Porque el Señor hoy nos exhorta en cuanto a eso, ¿verdad? Dice,
En el 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? O sea, yo no puedo, o sea, no vamos a ver nunca un limonero que nos dé bananas. No puede, ¿no? Y no vamos a ver un árbol que no da frutas y que le nazcan manzanas, peras. No, o somos malos o somos buenos. No porque aparentemos, ¿sí? Cambiamos, ¿no? Tenemos que ser sinceros primeramente delante del Señor, porque Él nos ve. Entonces después los frutos se van a ir viendo, pero no los podemos fingir, no los podemos inventar, ¿sí? Porque eso hacen los que a nosotros nos querían engañar. Y nosotros no podemos ser iguales que ellos. Tenemos que ser sinceros con el Señor, ¿verdad? Y por eso dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y nos dice, nos está hablando, generación de víboras. Y muchas veces nos reímos y decimos, y predicar generación de víboras. Pero somos generación de víboras. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que ser libres, ¿sí? Muchas veces decimos, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? De no buscar esa libertad, de no animarme a entregarle eso que tengo ahí enterrado, guardado. Porque no soy libre y porque sigo siendo propiedad del diablo en gran parte de mi vida, ¿sí? Imagínese que usted ve un terreno hermoso y le venden solo las orillas y la parte del medio es del vecino. ¿Le sirve? No, usted quiere todo el terreno. Bueno, Cristo nos quiere 100%, no un pedazo, ¿sí? Entonces, si yo le entrego una parte de mi vida a Cristo, no soy de Cristo, soy del diablo, porque Él tiene propiedad y me estropea mi santidad. Tengo que ser libre, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar de ser generación de víboras, generación de andar fingiendo. Tenemos que ir a las rodillas con el Señor y realmente desnudar nuestra vida al Señor, a Él. Él es el único que nos va a liberar y nos va a sanar de todas las cosas y a mostrar si perdonamos y enseñarnos a perdonar. Y el ir a pedirle perdón a una persona no es arrepentirnos. Tenemos que sentirlo primero. Entonces tenemos que trabajar en que el Señor nos haga sentir. Después que el Señor nos haga sentir, si tenemos que ir a pedir perdón, el Señor nos va a guiar y nos va a ayudar. Pero lo primero acá adentro. Acá adentro. Yo no gano nada con ir a pedir perdón si no perdoné. Esto es lo que quiere el Señor, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar para acá. Yo puedo pedir perdón y no estar arrepentido, no haber perdonado. Y yo necesito estar arrepentido y haber perdonado y ser libre de eso, libre que ata, ¿verdad? Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Por eso muchas veces en nosotros estamos bien y de repente estamos mal, estamos tristes, capaz que nos decimos disparate porque nos controlamos, pero viene la tristeza, viene la raíz de amargura. ¿De dónde sale? ¿Por qué está ahí esa raíz de amargura? Está enterrada ahí. ¿Por qué viene la tristeza? ¿Por qué viene la angustia? Si el Señor nos llama a regocijarnos en Él. Puede ser un dardo del enemigo, puede ser, pero ¿y si hay algo adentro? Tenemos que esmerarnos en buscar qué hay adentro. No nos olvidemos, o sea, si nos aprendemos ese versículo que dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, que sea para nosotros y para nuestro corazón y que Él meta la mano y empiece a arrancar. Que nos dé valor para soportar, porque duele mucho cuando el Señor empieza a escarbar. Pero que nos dé el valor para soportar, porque después de eso viene la victoria, después de eso viene la libertad, después de eso viene el entendimiento, después de eso viene el servir al Señor libres como Él nos quiere. Entonces tenemos que tener valor para dejar que el Señor haga esas cosas en nuestra vida, ¿sí? En el 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso es lo que decían. Cuidado con lo que hablamos. En un momento de enojo, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos. Maldecimos, atamos. Eso no está Dios ahí. Y lo peor es que está saliendo de acá. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar qué hay adentro de nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene que estar limpio para que el Espíritu Santo sí more dentro de nosotros, ¿verdad? Y
como lo he aclarado muchas veces, pero lo voy a volver a decir, no estoy hablando para ustedes, el Señor está hablando para nosotros, primeramente a mí, ¿sí? Y después a todos, son exactamente iguales, todos estamos en la misma situación, ¿sí? Entonces que el Señor tenga misericordia, nos ayude a mirarnos para adentro, ¿verdad? Dice, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos que prestar atención. Arrepentirnos de todo lo que hayamos dicho, ¿sí? Aún de cosas que dijimos pensando que eran verdad y no las eran, ¿sí? Pero tenemos que desligarnos de eso y arrepentirnos realmente para que no estemos ligando a otras personas con lo que hablamos nosotros, porque eso nos demandará el Señor. No va a decir, vamos a estar delante de Él, nos congregamos, oramos, predicamos la palabra. Imagínense, yo prediqué la palabra, oraba esto, aquello, y cuando voy delante del Señor, ¿te acuerdas aquel día que te enojaste y dijiste a la izquierda? Y no soy salva, ¿no? Entonces tenemos que prestar atención a lo que hablamos con nuestra boca y llegar al arrepentimiento de lo que pronunciamos. No podemos decir cosas que den lugar al diablo, ¿verdad? Entonces, bueno, que el Señor nos dé la sabiduría para poder mirarnos adentro de nosotros, ¿sí? Recordémonos que lo que nosotros no conocemos de nosotros, Él lo conoce. Y necesitamos que Él nos libere, y para que Él nos libere tenemos que entregarle todas nuestras cosas, de verdad. Entregárselas a Él. Capaz que ya lo hicimos, pero lo podemos volver a hacer y podemos volvérselo a contar hasta que realmente seamos libres, hasta que Él nos confirme que somos libres. Podemos aún pedir, Señor, si yo perdoné a tal persona, pónmela enfrente, yo quiero verla cara a cara. Señor, si yo perdoné a tal persona, que yo pueda ir y hablarle, o la señal que usted quiera, pero trate de tener la certeza de que fue libre de eso. Porque el no perdonar ata y nos mata. Amén. ¿Sí? Nos lleva al lado izquierdo, al infierno, ¿verdad? Entonces que el Señor nos dé la sabiduría y nos ayude a mirar para adentro de nosotros mismos. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tu preciosa palabra y por tu misericordia, Señor. Ahora te rogamos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a llegar a ese momento de intimidad delante de ti, Señor, para que podamos abrir el corazón de par en par. Danos ese valor que necesitamos, Padre, porque tú nos conoces, Señor. Tú sabes todo lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Tú sabes cómo muchas veces nuestro corazón se ha endurecido nuestro carácter, Padre, para defendernos, mi Señor, ahí en el mundo, para poder vivir, para seguir adelante. Tú sabes, mi Señor, que para seguir adelante también hemos escondido nuestros sentimientos, Señor, y se ha formado raíz de amargura. Tú nos conoces, Señor. Ahora ayúdanos a conocernos, ayúdanos a ver lo que tú ves y ayúdanos a entregártelo para que tú nos sanes, nos liberes y realmente podamos ser libres y ya nada nos tranque, Padre, y ya, mi Señor, podamos servirte libres como tú nos llamas, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, bendito y glorifícate. Te rogamos que así, mi Señor, como tú estás ministrando sobre nosotros, ministre sobre todo aquel que escucha luego, Señor. Te rogamos que tú bendigas el regreso de nuestros hermanos a su hogar, Padre Santo, y bendigas a todo aquel, Padre precioso, Dios de la gloria, que escucha tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.